En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Esta fiesta que celebramos de Jesucristo Rey Universal, esta fiesta fue instituida por el Papa Pío XI en el año 1925, después de la Primera Guerra Mundial. Había toda una situación mundial en la cual había una separación, una confusión por los ideales, por los objetivos, por la creencia de las personas. Ya se empezaba a desarrollar un mundo donde se estaba separando la fe en Dios, la fe y la vida. Y la vida, la rutina, iba por un lado y ya la fe se estaba yendo por otro. Entonces, en ese momento, el Papa, que es asistido por el Espíritu Santo, entonces declara esta fiesta para ubicar precisamente al mundo y en especial a nosotros los católicos, los cristianos, de ubicarnos en la verdad, en la creencia, en el objetivo, no perder el objetivo. Jesucristo es el Rey. ¿Qué quiere decir? Que Él es el líder, que Él es el pastor, que a Él lo debemos escuchar, porque el Rey es aquel que es soberano, y que el que es soberano pues está encima, y el que es soberano pues dirige, pero tiene que dirigir a su pueblo con misericordia, con bondad, con sabiduría, para poder decir como la palabra que las ovejas que somos nosotros pues debemos escuchar la voz del pastor. Y así lo dice el Señor, ¿no? Yo soy el buen pastor. Las ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. El Señor quiere entonces que nosotros pues nos acerquemos a Él escuchándolo, porque si Él dice
yo conozco a mis ovejas y las ovejas conocen mi voz, es porque tenemos que estar cerca de Él, es porque tenemos que estar conociéndolo, es porque tenemos que conocer su palabra, conocer el silbido cuando Él nos llama. ¿Cómo hacen las ovejas que conocen a su pastor? Que cuando Él las llama, ellas se orientan. Y van seguras, ¿a dónde? A los pastos, como dice el Salmo, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero resulta que ese Salmo que hemos respondido, el Señor es mi pastor, nada me falta, y que siempre lo respondemos, pues se nos pierde muchas veces y se nos olvida, porque cuando algo nos falta, no recurrimos al pastor, sino que recurrimos a otras cosas. Cuando lo principal de nosotros es buscar la salvación, es buscar la felicidad. Y cuando nos falta eso, pues entonces recurrimos a buscar la salvación y la felicidad en otras cosas, a través de otros medios, a través de otras cosas, de otras doctrinas, a través de cosas materiales. Y creemos que la felicidad se encuentra en las cosas. Y entonces pasa lo que pasaba en 1925. El mundo se olvida de Dios. Muy probablemente en este momento, pues tampoco es que la situación esté muy diferente. Asimismo, hay problemas de guerras, asimismo hay problemas de discordias, asimismo hay problemas de desastres naturales, asimismo hay muchas cosas que van ocurriendo a través de la historia, pero que nos deben de enseñar cada vez más que el único que no falla y el único al cual debemos tener fe es a Dios, a Cristo, nuestro Rey, Rey del universo. Pero el ser humano pues siempre tiene esa condición de fragilidad, de debilidad, y eso pertenece propio a nuestra condición humana. Claro que sí, tenemos que aceptarlo, pero también tenemos que aceptar que dentro de la creación nosotros tenemos esa capacidad que Dios, el Rey del universo, nos ha dado. La voluntad, la libertad de poder escoger entre el bien y el mal. Además tenemos el refuerzo de los dones del Espíritu Santo, donde nos da muchos dones, nos da el don de discernimiento, de sabiduría, de inteligencia, para poder diferenciar entre el bien y el mal. Y tenemos la libertad, la voluntad de poder optar, y la voluntad para poder caminar, ¿no? Si yo me quedo aquí y yo digo, y empiezo, y yo pienso, ay, rico será irme a caminar por allí y hablarles más cerquita. Y entonces todo el tiempo me la paso diciendo, qué rico ir a caminar. Pero si no empiezo a hacer esto, pues nunca voy a ir. Y entonces allí, ¿qué me faltó? Voluntad para venir y para decir, y para venir a caminar y poderles predicar desde aquí y decir, ay, mire que sí se podía. Si hablo por aquí, es lo mismo que si hablo allá, ¿no? Me escuchan lo mismo. Entonces me faltaba ¿qué? Decisión. Me faltaba decisión para empezar a caminar. Entonces muchas veces a nosotros nos falta esa decisión, porque vemos las situaciones, vemos que tenemos una situación de perdón. Hay que perdonar al que me ofendió. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que allí estamos estableciendo un compromiso. Es algo que es condicional. Señor, ¿usted me perdona si yo perdono? En negativo, ¿cómo será? Usted no me perdona si yo no perdono. ¿Ve? Entonces, miren todas las cosas que nosotros estamos diciendo en el Padre Nuestro y no caemos en cuenta, porque a veces rezamos muy ligero, muy rápido, ¿no? O como cuando dice, hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Y después de puertas para afuera, ¿cuál hacemos? La de nosotros. Entonces, venga a nosotros tu reino. ¿Dónde? ¿Cómo?
en el cielo. O sea que Cristo es nuestro Rey en la tierra y en el cielo. Es el Rey universal. Cuando decimos el Rey universal, estamos hablando de todo cuanto existe. Y todo cuanto existe quiere decir que también es nuestra vida, la vida, todo lo de nosotros. Entonces a veces que le reservamos a Dios y le abrimos solamente una parte de nuestro corazón y nos reservamos otras cosas. Y le decimos, bueno, Señor, ayúdame con esto. Deme. Pero le ocultamos ciertas cosas, ciertos sentimientos, ciertos apegos, ciertas cosas. Y entonces cuando nos acordamos de eso, decimos, ay no, Señor, pero ahí sí no se meta. Ahí sí no, no le he dado permiso. ¿Ve? Entonces, ¿Dios dónde entra? Donde le damos permiso. Y si no le damos permiso, Él no entra. Porque Él dice, como dice en Apocalipsis 3:20. ¿Se acuerdan qué dice en Apocalipsis 3:20? He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. ¿Ve? Entonces, si abres, ¿qué quiere decir si abres? ¿Es un qué? Un condicional, una decisión. Si usted quiere, es de la voluntad. Si abres, si quieres. Cuando dice, si quieres venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si quieres venir, si quieres, siempre hay una invitación de amor, de ternura. El Señor, que es el Rey del universo, no es un rey que domina atropellando, no es un rey que gobierna injustamente, no es un rey que es sin misericordia, sino que es un rey lleno de misericordia, lleno de amor, que nos dice, como Rey universal, que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todas partes, nos dice, yo quiero necesitar de ustedes, porque somos sus súbditos, somos sus hijos. ¿Ustedes creen que Dios necesita de nosotros? No, nosotros sí necesitamos de Él, pero Él quiere contar con nosotros, Él quiere necesitarnos. Y entonces por eso Él se ha metido en medio de nosotros. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y Jesucristo, Rey universal, quiere decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que ha estado entre nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y que Cristo se ha quedado en medio de nosotros, que Cristo se ha quedado en su cuerpo, que es la iglesia, que Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros, y que si nosotros estamos unidos a la cabeza, formamos un solo cuerpo, pero que si los miembros cada uno se va por su lado, entonces, como reino que somos, Cristo, que es nuestro Rey, pues nosotros tenemos que estar unidos a nuestro Rey, unidos a la vida. Dice la segunda lectura que por un hombre entró la muerte en el mundo y por un hombre entró la salvación. Ese hombre es Jesucristo. Ese primer pecado de los seres humanos, que consistió en la desobediencia a Dios, ese pecado lo seguimos manteniendo porque tenemos un rey que nos invita, pero lo desobedecemos. Entonces, un reino que quiere mantenerse unido tiene que estar unido. Pero si un reino está en división, ¿qué pasa? Cuando viene un enemigo, ¿qué pasa? Si el reino está dividido y viene el enemigo, lo vence. Si el reino está unido y viene un enemigo, ¿qué pasa? Se defiende. Entonces nosotros como iglesia, como mundo, como familia, como grupo, como oficina, como trabajo, como estudio, si nosotros nos dejamos dividir, si nos dejamos que Cristo no sea nuestro Rey, pues entonces vienen los enemigos. ¿Y cuáles son los enemigos? El pecado, el orgullo, la soberbia,
La mentira, la envidia, la crítica, todo esto, el interés, todo esto son los enemigos. Si no estamos unidos en Cristo, Cristo que me conforta, dice el apóstol Pablo, entonces nos vencen. ¿Y cómo nos vencen? ¿Cuándo? ¿Cuál es la expresión de que estamos vencidos? Estamos divididos. Cuando estamos divididos. Y entonces vienen las críticas. Ahí llegó. Ay, mire, ahí llegó. Si el padre supiera. Bueno, eso no pasa aquí, ¿no? Eso pasa en mi país. Y en otras partes que he predicado. Pero les cuento que eso pasa para que a ustedes no les pase. ¿Ya? Entonces, llega alguien a misa y entonces empieza. Y el otro brinca. ¿No? ¿Por qué? Porque viene ¿qué? La crítica. O estamos sentados en la mesa de la casa, en el corredor de la casa, tomando la brisa. Ay, no. Y entonces se empieza, ¿por qué? Por la primera casa de la esquina. Y vamos pasando, haciendo examen. Y nunca, cuando llegamos a la casa nuestra, ¿qué pasa? Se salta. Claro. Entonces siempre el del error, ¿quién es? El otro. ¿Y uno quién es? El bueno, el perfecto, ¿no? Entonces siempre hay una división. Y eso, miren que si eso empieza desde el corazón, en la casa, en lo cercano, en la oficina, con los amigos, en la familia, pues entonces imagínense cómo esto se va reproduciendo hasta la sociedad, hasta el mundo. Y por eso estamos en un mundo dividido, en guerra, en caos, porque no nos dejamos llevar por el rey. Cuando el Papa puso esta fiesta, pues él esperaba que todos volviéramos al orden. Ahora lo hace para que nosotros, la iglesia, la siga estableciendo y manteniendo esta fiesta justamente en este último domingo del tiempo ordinario, porque ya el próximo domingo empezamos el Adviento. Este último domingo del tiempo ordinario, donde hemos meditado todos los misterios de la vida de nuestro Señor, pues para empezar en un nuevo tiempo, para empezar el Adviento. ¿Adviento qué quiere decir? La espera del Salvador, la espera del Dios que se hace carne y toma su morada entre nosotros, el Emmanuel, el Rey. Por eso nosotros en este momento que tenemos que estar preparados para el Adviento, nosotros después de haber estudiado, analizado en todas las Eucaristías durante este año los misterios de la vida del Señor, pues nos preparamos a ese misterio tan grande de la Navidad. Navidad, el inicio aquí en el corazón. Todo tiene que empezar con el nacimiento. Todo tiene que empezar aquí. ¿Y Cristo dónde quiere nacer? Aquí, en el corazón. ¿Cristo dónde quiere reinar? Aquí. ¿Cristo dónde quiere establecer primero su reino? Aquí, en el corazón. Para que estableciendo el reino en el corazón de cada uno, el reino se vaya extendiendo a toda la humanidad. Porque donde nosotros caminamos, tenemos que llevar el reino de Dios. Porque somos hijos de Dios, por lo tanto hijos del Rey. ¿Cómo se debe sentir el hijo del Rey? ¿Contento o triste? ¿Cómo camina? ¿Escondido? ¿O cómo camina el hijo del Rey? ¿Y qué hacen adelante? Le hacen veña y le abren el paso. Nosotros tenemos que ir así, que los demás miren que nosotros vamos como hijos del Rey y estén atentos, estén expectantes y que cuando nosotros pasemos digan, allí va el Hijo del Rey, el Hijo de Dios, y nosotros tenemos que ir
con mucho orgullo diciendo quién es nuestro rey, así, con elegancia, con garbo, ¿no? Así, caminando. ¿No? Ahora no es que vayan a empezar ahorita cuando salgan en el desfile de modas. Porque como el padre dijo que había que ser elegante. No, estoy hablando de una condición del corazón. Claro que también la elegancia pues sirve, ¿no? Ir pues con elegancia, eso ayuda, claro, ¿no? Pero hay que caminar fundamentalmente con el corazón, que el corazón vaya acompañando nuestras acciones de vida. Lo importante es que las acciones de vida nos llenen de seguridad, porque las acciones de vida que no son buenas nos llenan de miedo, de vergüenza, de pena y de inseguridad. Y entonces el miedo, la pena, la vergüenza, la inseguridad no nos deja avanzar y menos caminar con seguridad. Porque entonces, ¿cómo estamos? Viendo a ver en qué momento nos pillan o en qué momento caemos, ¿no? Y por eso el Señor dice, la verdad os hará libres. Entonces el reino de Dios es un reino de verdad. El reino de Dios es un reino de paz. El reino de Dios es un reino de justicia. El reino de Dios es un reino de alegría. Es un reino de amor. Es un reino de gozo, de esperanza. Ese es el reino de Dios. A eso es que ha venido a ser rey. Por eso Cristo le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles hubieran peleado por mí. Pero mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no es comida ni bebida ni nada de eso. El reino de Dios es paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios, nosotros somos caballeros del reino de Dios. Somos por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Somos reyes. Y por tanto los hijos del rey tienen que ir con garbo, con dignidad, con valentía, mirando siempre al frente y dando lo que somos. La nobleza obliga. Si usted es un hijo del rey, lo obliga a su comportamiento, lo obliga a su actitud, lo obliga a su vida. Si usted es un hijo del rey, no puede andar por ahí. Entonces nosotros, al ser hijos del rey, Jesucristo rey del universo, ¿estamos convencidos de eso? Sí. ¿Que el rey de nuestras vidas es Jesucristo? Sí. ¿Que el rey de nuestro corazón es Jesucristo? Sí. Entonces tenemos que dejarnos llevar por Jesucristo. Jesucristo es nuestro rey. Y tenemos una reina. ¿Quién será? A ver, pónganse de acuerdo. Porque si es María, yo llamo aquí a María Fernanda, venga. O a María Lucía, venga. ¿Cuál María? Ah, la Santísima Virgen María. Es que suena como diferente, ¿no? Y suena hasta bonito, ¿no? La Santísima Virgen María, ¿no? Mucho cuidado, que no vayan a decir tan igualados esto. Diciéndoles que a la Santísima Virgen María, María, así, a secas. ¿Con qué confianzas? Ella, que es nuestra reina, ella nos invita entonces a vivir en este reinado. Ella nos invita a hacer lo que Él nos diga. ¿Quién? Él, nuestro rey. Nuestro rey. Obedezcamos a nuestro rey y pidámosle a nuestra madre que nos ayude a interceder por nosotros. Ave María Purísima. Amén.